Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8. Especialmente los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bienvenido don Juan Fernando López Aguilar, candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias. Don Juan Fernando, bienvenido. Gracias, un saludo y encantado de estar con ustedes. Muy bien, como siempre en nuestros programas recordamos algunas de las líneas de identidad de Canal 8. La línea editorial, que es una línea editorial pluralista. Ustedes han visto y ven en todos los programas que aquí ni se privilegia ni se discrimina a nadie. Es nuestra sociedad y son sus representantes los que comparecen y los que dialogan y los que participan, y eso es de alguna manera la naturaleza de este canal, ese pluralismo, ¿no? Por otra parte, que este es un canal, un capital 100% canario, tinerfeño, y además que somos los segundos de los locales en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los terceros en el archipiélago, sin guiños nocturnos. Es decir, a la luz del día, de la tarde, de la mañana y también de la noche. Lo primero que tendríamos que preguntarle al profesor López Aguilar es, bueno, él está recorriendo ahora mismo el archipiélago de una manera muy profunda, digamos. ¿Qué es lo que observa usted? ¿Qué archipiélago tenemos en este momento, don Juan Fernando? Un viento de cambio, y en eso estoy. Y muy próxima ya la cita en que podemos realizarlo, 27 de mayo. Todos los días cambio de isla, ese es mi trabajo ahora, de modo que tengo muchas oportunidades de contacto a muchas bandas, estrecho muchas manos, escucho mucho y también comparto con mucha gente las ganas de hacer las cosas mejor. Hay mucha gente que me pide que yo empuje esta semana decisiva, es la última de la campaña, y yo todos los días respondo que empujen ellos también, porque una mayoría, eso es lo que dicen todas las encuestas, está deseando cambiar el gobierno y la mayoría lo reclama, lo merece, la mayoría puede hacerlo yendo a votar el 27 de mayo, por tanto esta va a ser la semana de la participación y la movilización del voto. Estoy urgiendo a participar y de forma muy especial a la gente joven. Don Juan Fernando, ¿qué comportamiento observa usted que tienen los partidos, al menos los más representativos, partidos y candidatos? ¿Qué comportamiento observa usted en sus contrincantes, en definitiva? El otro día sostuvimos un debate televisado, era el segundo, y se puso de manifiesto una escena que todo el mundo podía ver con claridad. Partido Popular y Coalición Canaria eran la misma cosa. Habían decidido condonarse todas las deudas y atacarme solo a mí. Los ciudadanos saben por qué, yo también lo sé, ellos lo saben, porque tienen miedo al cambio y porque quien único quiere y puede cambiar las cosas soy yo, Juan Fernando López Aguilar, y es el Partido Socialista. Es el que quiere el cambio, que es lo que quiere la mayoría de los canarios. Y sin embargo, Coalición Canaria y Partido Popular perdieron lastimosamente su último minuto, sin lanzar ningún solo mensaje de futuro, sino atacándome a mí. Yo, en cambio, conecté con la ciudadanía y le dije, la ciudadanía puede hacer el cambio con el voto y no puede aceptarse el mensaje disuasorio que les diga que se pongan como se pongan, van a tener más de lo mismo. Porque la gente quiere el cambio, la gente puede hacerlo votando. Y yo estoy urgiendo a la participación y a la movilización para que la victoria socialista sea más holgada cuanto mayor sea la participación. Evidentemente ni lo puedo ni lo debo preguntar, porque lo doy por supuesto que desde su punto de vista, desde el punto de vista del Partido Socialista, sería una participación transparente, una concurrencia libre, una concurrencia convencida. Hay rumores por ahí de distintos preparativos, esperemos que no, de distintos preparativos, digamos, para de algún modo perturbar ese día en algunas urnas. ¿Usted cree que esos procederes son de recibo en una democracia consolidada, una democracia madura, en los umbrales del siglo XXI? Yo quiero ser un gobierno del siglo XXI. Lo que quiere decir tomar en serio a la gente, que es una de las ideas que estoy reforzando todos los días, la subrayo. Quiero tomar en serio a la ciudadanía y tomar en serio la identidad canaria, lo que significa respetar a la gente. Y creo que las prácticas clientelares que pasan por encima a la gente, que condicionan los derechos de ciudadanía, los derechos que son de todos, al favor, al amiguismo, a la clientela, no digamos al nepotismo, es decir, la relación de parientes y cuñados que es muy habitual en la administración canaria, estén a la altura ni del siglo XXI ni de los canarios.
Me propongo garantizar transparencia y limpieza en las reglas de juego. Este es un mensaje que me han trasladado los ciudadanos canarios y de forma muy especial los emprendedores, la gente del mundo de la empresa que quiere limpieza en las reglas de juego sin cartas marcadas. Pero de forma especial me preocupa con el voto del exterior. He estado en Venezuela una semana y he podido estrechar las manos de muchos hermanos y hermanas que tuvieron que marcharse para buscar mejores oportunidades para sus vidas. Ahora ellos, sus hijos y sus nietos, por una reforma que promoví siendo ministro de Justicia, pueden decidir las instituciones de Canarias. Yo les invito a que lo hagan y que lo hagan libremente. Y hoy he conocido aquí una trama fraudulenta para manipular el voto de los residentes en el exterior, localizada en el Centro Canario, dirigido por un dirigente de Coalición Canaria en Maracay, estado de Aragua, en Venezuela. Los socialistas la hemos denunciado, la está investigando la Fiscalía venezolana y queremos denunciar esas prácticas porque ponen de manifiesto los manejos clientelares de Coalición Canaria, pero sobre todo su miedo a perder. Ellos quieren reasignar los escaños que los ciudadanos canarios decidan el 27 de mayo, una semana después, maniobrando con los votos procedentes del exterior. Y yo afirmo, primero, que los hermanos y hermanas de Venezuela tienen derecho a votar, la libertad de hacerlo en plenitud, sin que nadie les pastoree ni les manipule, y les invito a hacerlo libremente. Y afirmo, además, que ahora se ve cuál era su intención al extender de forma atropellada en el último tramo de la legislatura el tiempo de cómputo del voto procedente del exterior, lo dijimos, porque se pone de manifiesto que tienen miedo a perder y que quieren extender el margen de maniobra para manipular el voto procedente del exterior con las técnicas clientelares y de fraude y manipulación que les han caracterizado en el pasado. Yo afirmo que ya va siendo hora de que los canarios tengamos un gobierno decente y limpio a la altura de los canarios y que quiero garantizar ese gobierno a partir del 27 de mayo. Juan Fernando, una de las preocupaciones que no se le oculta y bueno, ha sido objeto de su campaña, de su atención, pero yo quisiera insistir en ese punto. Digo que las máximas preocupaciones es el asunto inmigración. Inmigración regular, inmigración irregular, como tal. Usted, situado como presidente del Gobierno de Canarias, y así las urnas lo deciden el próximo domingo, en relación con este fenómeno tan grave, por un lado, tan trágico por otro, tan necesario en otros aspectos, ¿cómo lo enfocaría desde el punto de vista canario? Tomándolo en serio, lo que significa conocer la realidad. Creemos un observatorio de la inmigración en Canarias, poniendo en marcha el diálogo entre las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, a través del Foro para la Inmigración. Y pongamos en marcha una política canaria, a través de un Consejo Canario de la Inmigración con seno en el gobierno y presidido por el presidente del gobierno. Pero sobre todo, exijamos a España y a Europa que actúen en África para prevenir los tráficos ilícitos en origen y al mismo tiempo arrimemos el hombro para estar a la altura de la solidaridad de los canarios. Por ello me parece que no está a la altura de los canarios quien practica una demagogia indecente, diciendo que estamos ante una invasión y con el único mensaje de stop a la inmigración, que es un mensaje xenófobo y propio de la ultraderecha, que no nos merecemos los canarios y que desde luego no refleja el sentimiento solidario ante la desesperación de los africanos que llegan por mar, porque hay un gobierno de España que les está salvando la vida en el mar, que les está respetando en su dignidad como personas cuando llegan a puerto, muelle o a playas canarias, que está derivando a esos subsaharianos a centros de la península en solidaridad con Canarias y les está repatriando de forma eficiente con la cooperación establecida con los gobiernos africanos. El otro día escuchaba al representante del Partido Popular clamar por un plan Marshall, cuando el Partido Popular ha despreciado a África, no ha invertido en África, ha tenido que hacerlo el gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero, con un plan África, que es el que está al alcance del gobierno de España y está empujando en Europa la construcción de una política de vecindad con África que invierta en África, en cooperación al desarrollo, como está haciendo el gobierno de España, multiplicando por 3 la ayuda al desarrollo. Eso es lo que hay que hacer en Canarias, porque en Canarias tenemos una situación raquítica de cooperación al desarrollo. Estamos a la cola en ayuda al desarrollo al continente africano, siendo como somos la comunidad autónoma más cercana y que más intensamente padece el desafío. Hace falta cambiar el gobierno. Pero también escuché al representante de Coalición Canaria hacer la demagogia simplona que le caracteriza, diciendo que Madrid está mirando para otro lado. Y yo una vez más pongo de manifiesto
que si hay alguien en Canarias que necesite patológicamente a Madrid como chivo expiatorio en el que endosar su propia incompetencia y su mediocridad, eso es Coalición Canaria. Porque Madrid no es un enemigo exterior. Madrid es el gobierno de España, que es el que está haciendo su trabajo. Como ha puesto de manifiesto la repatriación que ha tenido lugar en estos últimos días de 1 millar de subsaharianos a Senegal, a Mali, a Conakry, a Bissau y también a Mauritania y al Reino de Marruecos, con vuelos fletados por el Ministerio del Interior enviando un mensaje demoledor contra las mafias que trafican con personas. Esto, la repatriación de 1 millar de subsaharianos en los últimos días, es prueba de un compromiso y de un gobierno que responde y que debe ser complementado aquí en Canarias con un gobierno que esté a la altura de los canarios, en lugar de un gobierno que hace noticia alarmista y demagógica cuando llegan los africanos en cayucos, pero luego silencia esa operación de repatriación, haciéndola, por ejemplo, desaparecer por completo de la parrilla informativa de los informativos de la Autonómica Canaria, que prefirió ayer informar de la llegada a puerto de Santa Cruz de Tenerife de un buque de la factoría Disney con Mickey Mouse a bordo, en lugar de informar de la operación exitosa de repatriación de casi 1 millar de africanos fletados por el Ministerio del Interior. Oiga, y por otra parte, Canarias, la economía de Canarias, ahora hablaremos de ello, o yo le voy a preguntar sobre eso, necesita también, digamos, trabajadores, necesita fuerza de trabajo para seguir su desarrollo, ¿no? Garantizar el crecimiento económico es la tarea del buen gobierno. La riqueza genera empleo y el empleo es la libertad y es la igualdad. Empleo de calidad y empleo estable. Queremos generar empleo y para ello combinaremos diálogo para producir concertación social, formación para capacitar a la gente de nuestra tierra para acceder a los puestos de trabajo que genera nuestra economía, que vive la contradicción de que haya muchos parados, sobre todo parados de larga duración a partir de los 45 años por su baja cualificación, mientras importamos mano de obra cualificada desde fuera, y finalmente el apoyo a los emprendedores y a los autónomos. Y algo a lo que le estoy dando mucha importancia es a la limpieza de las reglas de juego, porque la gente tiene derecho a confiar en que el gobierno apoya a los emprendedores y las buenas iniciativas económicas sin pedir nada a cambio y sin prácticas clientelares. Antes usted deslizaba así y me gustaría que insistiese un poco más, o he querido entender que deslizaba eso de, digamos, contratos a la carta más o menos. Quería entender, es que las administraciones públicas canarias, o algunas de las administraciones públicas canarias, nunca las generalizaciones siempre son falsas, siempre habrá que concretar qué administraciones, etcétera, etcétera. Pero es que ciertas administraciones públicas canarias, dejémoslos así, no se comportan igual con el empresariado, en igualdad de condiciones con todo el empresariado del archipiélago. Priman a unos y marginan a otros. Una señal de buen gobierno es hacerse cargo del estado de ánimo de la sociedad a la que se representa y en la que se tiene responsabilidad. Y yo compulso estos días, todos los días y a todas horas, el estado de ánimo de la sociedad canaria. Y hay desmoralización y desconfianza. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchísima gente que sabe, porque lo ha experimentado, que en Canarias no tenemos un gobierno que apoye la iniciativa, la inventiva, la imaginación y el emprendimiento sin pedir nada a cambio. Por el contrario, hemos tenido gobiernos que actúan no en favor del interés general, sino en el interés de unos pocos, despreciando demasiado a menudo la legalidad. Esos pocos son siempre los mismos y cada vez menos. Y son cada vez más los emprendedores, gente joven, y los empresarios que denuncian este estado de cosas, que denuncian la falta de credibilidad de quien ahora dice, ahora sí voy a promover empleo, ahora sí voy a apoyar a las empresas canarias, ahora sí voy a contratar trabajadores canarios, con soluciones inviables, además de equivocadas, pero sobre todo contradictorias con lo que han hecho, porque quienes lo dicen llevan 20 años en el gobierno de Canarias, haciéndolo mal, y mientras en el conjunto de España estamos creciendo al 4% y generando empleo como nunca, y con una tasa de paro que es un mínimo histórico en el 8% en Canarias, estamos a la cola de crecimiento económico en la España autonómica. Estamos a la cola en calidad del crecimiento y en calidad del empleo, y tenemos un paro por encima del 11% cuando tenemos un régimen económico y fiscal con los instrumentos necesarios para producir crecimiento y empleo. ¿Qué es lo que pasa? Falla el gobierno, que no ha sabido garantizar igualdad de oportunidades. Son cada vez más
los empresarios con los que me he estado reuniendo, como podrá imaginarse, con frecuencia en todas las islas durante esta precampaña y campaña tan intensa, que me han hecho llegar su malestar por el comportamiento de este gobierno que no asegura ni limpieza ni transparencia de las reglas de juego. Son muchos los testimonios de concursos de obras, concursos públicos y licitaciones amañadas, que están prefabricadas para que ganen los mismos y cuyas reglas están trucadas para impedir que compitan en igualdad de oportunidades los empresarios canarios. Y esto lo dicen quienes han padecido esa injusticia y lo dicen contra quienes han estado en el gobierno de Canarias, que son los mismos que ahora con hipocresía dicen que ahora sí van a ayudar a las empresas canarias, pero si llevan 20 años en el gobierno de Canarias, no han conseguido hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Que no podían o que no querían? Esa es la pregunta que tenemos derecho a respondernos. Don Fernando, ¿usted también ha tenido contacto con voces sindicales, con el mundo laboral? Por supuesto, esta misma mañana, para empezar con los representantes sindicales del colectivo en huelga de ambulancias contra la patronal y contra la administración canaria, con reivindicaciones, pero lo he hecho todos los días. Con las organizaciones sindicales me he reunido específicamente, pero además con muchos colectivos de trabajadores que están en conflicto con los malos gobiernos. En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, hay conflicto generalizado. Esta mañana he estado en la televisión autonómica canaria y ¿sabe con quién me he entrevistado? Con los sindicatos al principio, que me afeaban como candidato a acudir a una entrevista cuando es mi obligación, no lo hago por placer, para comunicar con los ciudadanos, porque también los sindicatos de los trabajadores menos que mileuristas, con salarios de miseria en la autonómica canaria, están en conflicto contra una televisión cuyos directivos ganan sueldos muy suculentos, en doloroso contraste con los salarios bajísimos de esos trabajadores en conflicto. Son muchas las cosas que hay que cambiar en Canarias. Don Juan Fernando, para acotar un poco el fenómeno de inmigración, probablemente siempre lo enfocamos, que es donde está la mayor tragedia, en los cayucos, en los que mueren, en los que llegan de África, pero evidentemente el otro flujo de puertos y aeropuertos de otros, tanto del lado de Iberoamérica como del lado de Europa, también están, digamos, afluyendo. No hay, el Gobierno de Canarias no tendría que agilizar algún tipo ante unas competencias de fronteras que evidentemente son de nuestro Estado, ¿no? Pero algún tipo de fórmula con el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado no se ha dormido un poco en ese tema del control. ¿Es controlable ese flujo? Eso es lo primero que quiero preguntar. ¿Es controlable ese flujo de ciudadanía que viene a Canarias probablemente para pasar unos días o con el pretexto de pasar unas vacaciones y después se queda aquí? Debemos mejorar los controles, pero sin despreciar ni las reglas de juego, ni tampoco creando nuevas barreras que traicionen nuestras señas de identidad. Canarias es una sociedad desarrollada, próspera, pujante. Por tanto, eso ejerce atracción sobre un continente de miseria o sobre lugares y rincones del planeta Tierra donde hay mucha desigualdad, miseria e injusticia. Además, este es un país de leyes. Por tanto, también para responder contra los tráficos ilícitos estamos vinculados por las leyes y debemos respetarlas. Y además, respetamos a los derechos humanos y respetamos a las personas, lo que quiere decir que tenemos que salvar vidas en la mar y tenemos que atender las solicitudes de asilo y tenemos que dar protección jurídica en los expedientes de expulsión a las personas que han violado la ley para intentar asentarse en nuestra tierra. Pero sobre todo tenemos que hacer valer la ley para evitar que sea un efecto de atracción sobre personas que han llegado con visado de turista y quieren quedarse las ofertas de empleo en la economía sumergida, que explotan a muchísima gente en condiciones infrahumanas, sin dejarles cotizar a la seguridad social, sin dejarles pagar impuestos, pero pagándoles mucho menos de lo que los trabajadores españoles y los canarios, en nuestro caso, estarían dispuestos a recibir. Eso es también un problema y para ello hace falta reforzar la inspección de trabajo. El Gobierno de España está haciendo su trabajo en Europa, apostando por la defensa exterior de la frontera europea y también por la gestión común de los flujos migratorios e intentando desbloquear la Constitución Europea, que es un programa de respuesta a todos esos desafíos, pero también en Canarias, porque estando yo en el Consejo de Ministros se adoptó el Plan Integral de Seguridad para Canarias, uno de cuyos capítulos es el refuerzo del control en puertos y aeropuertos. Pero debemos actuar también, lo subrayo, garantizando la legalidad de todas las situaciones
en el trabajo y combatiendo, por tanto, la explotación de mano de obra en la economía sumergida en condiciones de semiesclavitud que son inaceptables para una sociedad que se compromete con la ley y con los derechos de las personas. Bien, señor López Aguilar, vamos a ver, derechos de la ciudadanía, vamos a hablar de esos derechos de la ciudadanía. Sanidad. Yo le voy a preguntar, sitúese en la mentalidad de que es presidente del Gobierno de Canarias, y hasta mayo del 2008, en algunos campos que le voy a citar, si usted es tan amable, dígame qué medidas en el primer año de mandato. Lo primero, una inyección. Sanidad. Lo primero, una inyección presupuestaria extraordinaria. Por ejemplo, destinando a la sanidad todo el dinero que este mal gobierno que hemos padecido tiene todavía presupuestado para las campañas de propaganda y autobombo, que son masivas. ¿Y sabe para qué? Hay mucho gofio, en esa lata hay mucho gofio. Muchísimo, muchísimo, eso lo ve cualquiera. Son cantidades extraordinarias, y lo ve cualquiera. Pero sobre todo, ¿sabe para qué? Para ayudar a los facultativos en la atención primaria y en la atención especializada, los médicos, a concentrarse en la tarea de atender al paciente y darle 10 minutos al menos a cada paciente, mejorando también la calidad de la prestación y descargándolos de tarea burocrática, en modo que esa tarea de gestión administrativa de los historiales clínicos y del seguimiento de los pacientes la puedan hacer los auxiliares de clínica y los auxiliares administrativos. Para eso puede tener sentido una inyección extraordinaria, pero hay objetivos que requieren la legislatura y los vamos a cumplir. En primer lugar, mejorar la gestión, despolitizando, combatiendo las listas de espera con una ley de tiempos máximos de respuesta, en la primera atención, en la especializada, en la prueba diagnóstica y en la intervención quirúrgica. Y cuando escucho al Partido Popular proponer esto, que es un compromiso socialista, debo denunciar que lo han plagiado del programa con que los socialistas andaluces y los aragoneses concurrieron a las últimas elecciones autonómicas y lo han cumplido. Lo vamos a hacer de forma realista aquí en Canarias. Pero además hay que mejorar la calidad de la prestación asistencial y para ello ayudar a que los médicos se concentren en la tarea médica implantando la receta electrónica y el historial clínico digitalizado que agiliza la tramitación de los expedientes y evita el efecto de puerta giratoria por la cual el mismo paciente tiene que entrar 3 veces en el Servicio Canario de Salud, primero para hacerse el primer diagnóstico, después para hacerse la prueba y finalmente en su caso para la intervención. Y hay que ensanchar en la legislatura la carta de servicios para prestar mejor atención a las enfermedades de la tercera edad, para prestar mejor atención a la patología bucodental de niños y adolescentes y de mayores, que son muy frecuentes en esa edad, para tratar mejor a los enfermos oncológicos, para combatir mejor el cáncer, para dar esperanza a las enfermedades degenerativas apostando por la investigación biomédica y regenerativa. Todo eso y mucho más se puede hacer con un gobierno que se comprometa en serio por la sanidad pública, en lugar de ofrecer desviación a la sanidad privada sin más, como si fuese simplemente un aliciente más para el negocio, la respuesta al fracaso o a la resignación ante el declive de la sanidad pública que merece mejor atención. ¿Pero usted también va a considerar la sanidad privada o la va a eliminar? No he dicho eso. La sanidad privada merece respeto, pero es complementaria de la pública. Y la sanidad privada no puede ser la alternativa al fracaso de la pública. El deber de un gobierno, y desde luego un gobierno que se compromete con los derechos de todos, y de forma especial con los que no tienen de todo, es garantizar que con la salud no se juega y que sigue siendo un derecho fundamental de toda la ciudadanía, independientemente de su nivel de recursos. Por eso, la sanidad privada merece todo el respeto, pero cuando escucho decir que toda la respuesta va a consistir en desviar a la sanidad privada, me pregunto, ¿qué es lo que quieren? ¿Incrementar el negocio de la sanidad privada por razones nada inocentes, por cierto, como toda respuesta al fracaso de la pública? ¿O no es lo que los canarios quieren y merecen, que haya un gobierno que se ocupe de la pública y que respete a la privada, pero que se ocupe de la pública? Eso es lo que nosotros comprometemos con toda la credibilidad que nos da el comprometernos con los derechos de ciudadanía porque son nuestra razón de ser. Bien, en la falta de prestaciones sanitarias, uno de los argumentos que se dan de la deficiente atención sanitaria en este momento en Canarias es que el Gobierno del Estado no permite una ampliación de la formación de especialistas, ¿no? Es decir, un numerus clausus muy cerrado y que evidentemente es el Gobierno del Estado el que impide que Canarias en sus facultades universitarias forme especialistas, ¿no?
Eso es así. Cada vez que escucho esos argumentos... No, están sí, extendiéndose. Lo sé. Me viene una y otra vez esa imagen caricaturesca de los gobiernos mediocres e incompetentes que hemos padecido en Canarias, que necesitan siempre un chivo expiatorio. El clásico es Madrid, lo que ellos llaman Madrid, usted lo acaba de referir como el gobierno del Estado. Es decir, que siempre hay un enemigo exterior, Madrid, el Estado, que impide que en Canarias las cosas no salgan bien. Y ese es un pretexto para no responder de lo que a uno le toca, que es mejorar la vida de la gente. Y para no dar cuentas de una educación en declive y en conflicto, de una sanidad en declive y en conflicto, y de estar a la cola en servicios sociales. No, perdonen, pero no. Esa patraña la hemos escuchado cuando se ha producido un suceso luctuoso como la muerte de un joven en un centro de menores dependiendo de la comunidad autónoma, que la culpa la tenían Caldera y Zapatero. Es inaceptable. La competencia de menores es exclusiva de la comunidad autónoma y aquí hace falta un gobierno que se haga cargo y que no quite la cara cuando llegan los problemas, sino que la dé y mejore la vida de la gente, en sanidad como en todos los campos. Por supuesto que ni en justicia los jueces se inventan, ni caen de los árboles ni del cielo, ni en medicina los médicos especialistas se inventan, ni crecen en los árboles ni caen del cielo. Por tanto, hace falta una estrategia y una inversión proporcionada en el largo recorrido. Pero habrá que trabajar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y habrá que trabajar con previsión para reclutar por todas las fuentes disponibles médicos especialistas y garantizar la formación suficiente y los incentivos necesarios como para que nuestra medicina sea atractiva para retener a un número suficiente de especialistas que dé la respuesta proporcionada. Últimamente, además, el mal gobierno que hemos padecido ha encontrado otro chivo expiatorio, que es lo que ellos llaman la superpoblación. No solamente mintiendo, porque la población en Canarias ha crecido, pero también ha crecido en otras comunidades, e incluso más, como en Murcia o en Baleares, sino porque además la superpoblación, como ellos la llaman, no está distribuida por igual en todas las islas. El Hierro no está superpoblado, pero sobre todo porque no es excusa para que el gobierno no prevea la inversión proporcionada en los servicios que realizan los derechos de la ciudadanía. La ciudadanía no tiene la culpa de que los servicios públicos se deterioren por ser demasiada. Es como decirle a los ciudadanos, ustedes tienen la culpa porque como son demasiados yo ya no me siento ni responsable ni competente. No, la lógica es la inversa. La lógica es que los ciudadanos con sus impuestos le exijan a sus gobiernos que inviertan lo bastante y en el largo recorrido, de forma sostenida, como para que la sanidad mejore cuando la población crece. Y ese es el trabajo que yo quiero cumplir en el próximo gobierno. Derechos de la ciudadanía, educación, donde en fracaso escolar es público, notorio, escandalosamente triste, estamos también a la cola. A la cola, sí. Del rendimiento. Y formación profesional. Fundamental, ¿cómo no? Si es que los derechos de ciudadanía son la razón de ser del proyecto socialista, si es que no estamos para otra cosa. Para ello es necesario estimular el crecimiento económico y mejorar su calidad, generar empleo, porque eso es riqueza. Pero es que de la riqueza es de donde extraemos, con los impuestos que los ciudadanos nos prestan, de forma muy escrupulosa y muy honesta, muy íntegra, los recursos y el dinero necesario para poder prestar servicios a la gente, garantizar su educación, la sanidad, la formación, el respeto al medio ambiente, el acceso a la vivienda y la preparación del futuro. Y en Canarias tenemos una tasa de fracaso escolar brutal. Estamos a la cola de España en rendimiento del sistema educativo. Fíjese que en Cataluña solo el 16% de los menores abandonan la educación antes de cumplir 18 años. En Canarias el 50%. Tenemos que mejorar nuestras tasas de rendimiento educativo y la integración en la escuela y la convivencia en la escuela, invirtiendo en moralizar y en dar optimismo a la comunidad educativa. Y créame que este es un asunto que me importa de veras, porque la educación es mi profesión, mi vocación y mi vida. Y yo hago pedagogía en la política. Yo intento explicarme siempre como si estuviera... ¿Una clase? Sí, como si estuviera intentando hacerme entender y pensando que los ciudadanos pueden entender y quieren entender la responsabilidad que nos toca a quienes les representamos lo mejor que podemos. Y creo que no hay un solo problema en Canarias que no pudiera ser resuelto o disuelto en el curso del tiempo con mejor educación. Cuando escucho hablar de que Canarias ofrece la tasa más dramática de violencia contra las mujeres, sé que hay un problema de educación muy profundo que está detrás de esto. Cuando veo que en Canarias la tasa de actividad femenina está 12 puntos por debajo de la media de España y yo la quiero poner a la media de España en una legislatura, sé que hay un problema de educación en esto. Cuando escucho hablar de que en Canarias el electorado, en apariencia,
no castiga la corrupción de sus gobernantes. Yo sé que hay un problema de educación en esto. Cuando veo que algunos gobernantes malos se creen en el derecho de tomar el pelo a la gente mintiendo, y cuando hay una investigación por corrupción, en lugar de dar la cara y explicarse, se dedican a inventar una conspiración de jueces y fiscales al servicio de no sé quién, pensando que la gente es tonta. Yo sé que hay un problema de educación detrás de esto. Hay muchos problemas que se resolverían en Canarias si hiciéramos el esfuerzo necesario y sostenido en el tiempo por mejorar y elevar la educación que nos merecemos, por formar a todo el mundo para vivir una vida plenamente libre y digna. Y cuando veo que hay tanta gente emprendedora y con inventiva y con talento en Canarias que tiene que irse fuera porque lo ha intentado en Canarias y no ha encontrado apoyo en Canarias para sus iniciativas, porque no resultaron ser lo bastante amigos del pequeño poderoso local o parientes de la persona adecuada, yo sé que hay un problema de educación cívica, democrática y de calidad democrática que quiero resolver. Es por eso que estoy aquí, por compromiso con esta gente. En la huelga que tiene el profesorado de la enseñanza no estatal en este momento en Canarias, ¿usted ve reivindicaciones razonables? Me he entrevistado con ellos y para empezar he asumido el compromiso de recuperar en Canarias la inversión educativa, como ha hecho el gobierno socialista en el conjunto de España. En Canarias hemos caminado en el sentido inverso. En el año 2000, la inversión educativa en el presupuesto de la comunidad autónoma ascendía al 32%, en el 2007 al 24%. Se está desinvirtiendo en educación y en todos los tramos del sistema educativo, incluido en el universitario, especialmente en La Laguna, que padece deficiencias infraestructurales inaceptables y déficit de inversión acumulados. Hace falta un gobierno que esté a la altura con el compromiso de la educación. Por tanto, en una recuperación de la inversión educativa que quiere apuntar a que la participación educativa alcance el 6,5% en el horizonte de la legislatura, encontraremos el modo de restituir las retribuciones dignas del profesorado, que es un elemento para restablecer el optimismo y la dignidad de la comunidad educativa. Yo me he entrevistado con los profesores y he constatado que el profesorado canario está enamorado de su profesión, no está desencantado, no se resigna ni abdica del valor de la educación, está simplemente enfadado con malos gobiernos que han perdido todo el crédito, que ya no tienen credibilidad ni para negociar ni para resolver. Por tanto, les invito también a ellos a confiar en que otra Canarias es posible y que con otro gobierno vamos a encontrar el modo de restablecer la confianza en sí misma de la comunidad educativa. También la comunidad educativa incorporando una mayor participación de los padres en esa tarea común de formar a los hijos. Es imprescindible. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de los problemas del sistema educativo no pueden ser resueltos solo en el aula, en la clase, por el profesor. Tienen que ver con el modelo de sociedad y es importante, por tanto, la participación de las familias y que la familia se involucre. Muchas veces he asistido a debates superficiales en torno al fracaso o al declive de la educación en la escuela, sin contemplar que muchos de estos problemas están fuera de la escuela. Familias desestructuradas, niños solitarios, que no tienen hábito de lectura, que han perdido el gusto por el lenguaje hablado, que se relacionan entre sí monosilábicamente o a través de mensajitos en el ordenador, juegos digitales o en el teléfono móvil. La vida familiar y la participación de los padres puede hacer muchísimo para mejorar el sistema educativo en Canarias. Juan Fernando, seguimos con los derechos de la ciudadanía. Vivienda. ¿Por qué está tan cara la vivienda? Y aquí ya quería yo también preguntarle por esa ley del suelo, que en este momento está marchando en las Cortes Generales, ¿no? Déjeme decir que cuando llegamos los socialistas al gobierno en el año 2004 en España, la vivienda crecía en su precio interanualmente, cada año, un 20%, un 21%. Ahora crece al 7%. No es casualidad. ¿Sabe qué hemos hecho? Incentivar el alquiler, con la sociedad pública de alquiler dando garantía a los propietarios. Bonificar fiscalmente el 100% de la renta de quienes pongan en alquiler su vivienda, su segunda vivienda o su piso vacío a jóvenes menores de 35 años por debajo de un límite de renta. Promoviendo la compra, incentivando y fomentando, y también regulando una nueva ley del suelo que someta el urbanismo al interés general y por supuesto a la ley con transparencia, en modo que los ciudadanos accedan al planeamiento urbanístico y que
el suelo de titularidad pública deba dedicar un 30% a vivienda de promoción pública y de protección oficial. Todo eso redunda en un abaratamiento progresivo del precio final de la vivienda. Ahora hay que hacer el trabajo en Canarias. Tenemos el régimen económico fiscal y una reserva de inversiones en Canarias multimillonaria, que es una impresionante bolsa de ahorro fiscal. Pues bien, el Gobierno de España ha actualizado el régimen de la RIC para que sirva a la liberación de suelo para viviendas de promoción pública. Con un gobierno que sea capaz de asegurar, coordinando la acción de los ayuntamientos y los cabildos, la puesta de suelo disponible a disposición de vivienda de titularidad pública y promoviendo algunas promociones específicas destinadas a colectivos desfavorecidos, jóvenes menores de 35 años, familias con personas a su cargo discapacitadas o numerosas y sobre todo familias con rentas por debajo de un umbral mínimo tasado por la ley, es posible que haya decenas de miles de personas que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada y que haya en el mercado viviendas con patrocinio público del Gobierno de Canarias cuyo precio final sea de 60.000 euros, como en Extremadura, porque eso se está haciendo en otras partes de España. Solo hace falta un gobierno que se comprometa más con la gente que no tiene de todo que con los especuladores. ¿Y ese gobierno puede ser en Canarias un gobierno de coalición canaria del Partido Popular? No me parece. Tengo la impresión de que tiene que ser un gobierno presidido por el Partido Socialista. Hay, bueno, en muchos lugares, en algunos lugares, hablando de los planes generales de ordenación, hablando en fin, del futuro desarrollo de ciudades, Canarias, bueno, siempre esa sospecha permanente del desquiciamiento urbanístico y siempre pues la adquisición de suelo previamente por parte de aquellos promotores que están privilegiadamente informados, que no reciben la información al igual que todos los ciudadanos al mismo lugar, en la misma hora, con los mismos términos, sino que la tienen de antemano. Y bueno, y están realizando pues sus operaciones de lucro, de un lucro antisocial, diría yo, porque evidentemente están fuera de toda norma, de toda moralidad, digamos, ¿no? Con la ley del suelo estatal y con determinadas actuaciones del gobierno autónomo, de su gobierno autónomo, de algún modo podría mermarse ese caos urbanístico exagerado que, como usted sabe, un determinado representante de la ONU, cuando vino a ver las condiciones de los emigrantes y tal, se echó las manos a la cabeza de ver lo que estaba pasando, ¿no? Usted lo ha descrito. En España, en 1998, el gobierno del Partido Popular hizo su ley del suelo, que significó todo urbanizable y todo especulable. Significó, por tanto, devastación del territorio brutal en la costa mediterránea, en Baleares y en Canarias. Significó un efecto antisocial, un encarecimiento exponencial del precio de la vivienda para hacerlo prohibitivo y para concentrarlo en muy pocas manos. Y significó además una muy mala política económica, porque eso produce una contradicción absoluta en el mercado entre cantidad de gente que quiere comprar pero no puede y gente que supuestamente quiere vender pero no encuentra comprador porque el precio está sencillamente altísimo. Todo eso debe ser corregido y lo estamos haciendo. Hemos aprobado una nueva ley del suelo que subordina el urbanismo al interés general y a la ley, garantiza la transparencia y la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico y en las comisiones de urbanismo. Pero yo, como presidente del Gobierno, quiero establecer un cuerpo de inspectores de ordenación del territorio, un cuerpo autonómico que garantice que la acción de los ayuntamientos y los cabildos se subordina a la legalidad y que se cumplen los parámetros de 30% de suelo dirigido a viviendas de promoción pública y protección oficial y 15% dirigido a infraestructuras y equipamientos sociales. Pero no le quepa la menor duda de que todo esto tiene que ir complementado con un compromiso por la integridad y por la honestidad y por la decencia. Y este es un mensaje de cambio de un enorme calado y profundidad en el aquí y ahora de Canarias, porque yo estoy convencido de que nos están mirando y quieren votar cambio, cientos de miles de canarios que quieren decir basta ya de gobiernos capaces de subordinar el interés general al interés de unos pocos y de luego de una cultura permisiva con el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de cargos públicos. Estoy pensando en Telde, un ayuntamiento de la isla de Gran Canaria, en la que una cuadrilla de facinerosos
elegidos en las filas del Partido Popular, ha saqueado el ayuntamiento y subordinado brutalmente el urbanismo para el enriquecimiento ilícito de 4 desaprensivos. Esto es lo que no puede volver a suceder el 27 de mayo y por eso yo digo que independientemente del trabajo que la justicia pueda y deba hacer para poner en su sitio a los corruptos, hay un trabajo que los ciudadanos pueden hacer para ponerles en su sitio el 27 de mayo con el voto. Yo pido un voto de confianza por la limpieza, la transparencia y la honestidad. Usted pide el voto para el buen gobierno frente al mal gobierno. Pero, don Juan Fernando, la clase política tan deteriorada en este momento es capaz de recuperar la credibilidad y el respeto y el aprecio de una ciudadanía que se sienta honradamente administrada, honradamente servida. Afortunadamente no depende de lo que usted ha llamado la clase política, depende de los ciudadanos, que son los que pueden poner a cada uno en su sitio con el voto, y yo les invito a hacerlo, está a su alcance. Los ciudadanos son soberanos, por eso me enfrento yo en nombre de la gente que quiere que yo lo haga y confía en que haya alguien que lo haga, con quienes intentan disuadir a la ciudadanía de hacer el cambio con el voto y les dicen todos los días es inútil, canarios, se pongan como se pongan, esto va a seguir igual. Vamos a seguir haciendo gobiernos de coyundas de intereses, nos vamos a repartir el gobierno de Canarias como si fuera una tarta, esta silla para ti y esta otra para ti. Tú haces tu gestión de intereses y negocios desde tu silla y yo la hago desde la mía. Y tú no miras lo que yo hago y yo no miro lo que tú haces. Eso ha pasado en Canarias y yo quiero otra cosa, propongo otra cosa y estoy convencido de que es lo que la mayoría de la gente quiere, espera y merece. Un gobierno que tenga una agenda que esté centrada en las personas y no en los negocios, y que al final de 4 años les presente realizaciones que mejoren sus vidas y no escándalos enterrados con trapisondas terribles como las que hemos visto en el Parlamento Canario, que fue una vergüenza en el último tramo de la legislatura, comisiones de investigación cerradas en falso, con mentiras oficializadas a golpe de mayoría o con propaganda pagada con dinero público, con sus impuestos, con los míos, con los de la gente que nos escucha. Eso puede cambiar. ¿Y sabe qué hace falta? Que la gente vaya a votar por el cambio. Yo estos días estoy rematando una frase cuya cita literaria estoy seguro de que el profesor Asirón tendrá identificada como la tengo yo, y es la de que para que los malos se salgan con la suya, solo hace falta una cosa, y es que los buenos no hagan nada. Para que los malos se salgan con la suya el 27 de mayo, solo hace falta que los buenos se queden en casa, vayan a la playa, no vayan a votar y decidan hablar mal de la política 4 años más. No, yo les digo que hay una opción mejor que hablar mal de la política y es ir a votar el 27 de mayo. Profesor López Aguilar no me va a decir los nombres, yo tampoco aspiro, pero sí tengo que preguntarle si usted ya tiene en mente el gobierno próximo de Canarias en sus consejerías. Así es. En sus nombres y en sus... Van a ser personas idóneas, van a ser personas honradas, van a ser personas que no se van a enriquecer, van a ser personas que saben de lo que hablan, van a ser personas que escuchen, van a ser personas que compartan con la gente nuestra más necesitada, más olvidada, más preterida, esa que pasa hambre, que la hay. ¿Van a vivir codo con esa gente? Magníficas preguntas. Son las preguntas que la ciudadanía merece. Son preguntas desafiantes, que ponen a prueba al gobernante. Y así lo quiero. No solo en esta recta final de campaña, no solo el 27 de mayo, sino a lo largo de todo el tiempo nuevo que comienza el 27 de mayo durante 4 años. Efectivamente, son preguntas desafiantes, porque hacen falta en Canarias personas íntegras. Hace falta en Canarias personas que vengan a servir y no a servirse, que sepan de lo que hablan, que sean competentes cada una en su área. Yo quiero formar un gobierno paritario, compuesto por hombres y mujeres. Y el Estatuto de Autonomía Canario tiene sus reglas, deben ser 11, con el presidente. Por tanto, existe un marco que no es disponible. Pero en ese marco quiero hacer un gobierno competente, equitativo, de hombres y mujeres que representen la diversidad del archipiélago canario, hombres y mujeres que estén a la altura de los canarios y que además adquieran cada uno el compromiso de formar equipos con el mismo criterio, gente entregada, gente honesta. Nadie está libre del error y todos tenemos que asumirlo con humildad. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Hay que dar explicaciones, reconocer un error, depurar una responsabilidad. Pero eso es lo que los canarios tienen derecho a esperar de sus gobernantes. Cuando se plantea un problema, depurarlo de forma
fulminante y transparente. Ofrecer una respuesta satisfactoria y mirar hacia adelante. Pero desde luego, algo que me parece absolutamente imperativo es un código ético de integridad al que quiero servir en la mejor medida de mis capacidades. Creo que Canarias merece un gobierno intransigente con el manejo de los dineros públicos, escrupuloso, que asegure que cada dinero cumple su objetivo. Porque en Canarias hay muchísimos programas sociales virtuales. El programa Prometeo de formación para el empleo, un convenio de carreteras o de vivienda social, que ¿sabe qué pasa? Que está en una pizarra teórica, pero al final de la legislatura no se ha cumplido, el 60% está inejecutado. ¿Y dónde se ha ido ese dinero? A algún rincón del lado oscuro de la fuerza. Nadie responde, pero no se cumplió el objetivo. ¿Qué pasó? La gente tiene derecho a un gobierno transparente que ejecute el dinero presupuestado sin desviar un euro y, por supuesto, sin pedir nada a cambio. Por tanto, sin aceptar nada a cambio. Porque es su deber servir los derechos de ciudadanía. Eso es un cambio fenomenal para esta tierra. Y yo quiero exigir a los hombres y mujeres que estén conmigo en el gobierno que estén a la altura y que tengan un comportamiento muy íntegro. Y que si alguien a su alrededor comete un error, tengan el coraje de depurarlo. Ofreciendo explicaciones, con respeto a las personas que la merecen, sin tomar a nadie por tonto, ni engañar, ni mentir, ni comprar el encubrimiento de ese episodio, ni silenciar a los críticos. A mí me parece que esto es algo fundamental y eso desde luego ha sido siempre un código en mi vida y lo voy a ejercitar como presidente del gobierno. Muy bien, eso es ya un fondo de garantía muy fiable. No somos ángeles, no somos espíritus puros, somos gente, somos personas y por lo tanto a veces pues metemos el remo. Pero eso de que el que la hace, que la pague, bueno, ya es un principio de entendimiento social y de entendimiento cívico y de entendimiento democrático que nos va a hacer más libres. Por supuesto, y si me permite, aquí quiero poner un acento, porque quien no la puede pagar es la ciudadanía. Y le voy a poner un ejemplo, porque yo en esta precampaña he hecho frente a un problema. En la elaboración del programa electoral, alguien del comité de campaña aporta un documento que no es un documento original, sino que está copiado de otro documento de la formación política. No es el programa, es otro documento. Y sucede antes de que concluyamos la elaboración del programa electoral. Los socialistas hemos elaborado nuestro programa electoral y es el mejor de nuestra historia y está a disposición de cualquiera. Pero otro documento distinto, que no es el programa, plantea ese problema. Aparezco ante la ciudadanía, asumo el error, pido disculpas y depuro la responsabilidad, pero no ha costado un euro a nadie. Y sin embargo estoy todos los días soportando las críticas de los hipócritas y los cobardes que han perpetrado no errores, fechorías de código penal que están siendo investigadas por los tribunales de justicia y que han costado miles o millones de euros a los ciudadanos. ¿O no ha costado millones de euros la pérdida de oportunidad del concurso eólico que en lugar de servir a las energías limpias y renovables fue visto como un negocio suculento por 4 desaprensivos nombrados por el Partido Popular en este gobierno de vergüenza que hemos tenido en estos últimos años? ¿Alguien ha ofrecido disculpas? ¿Alguien ha pedido perdón? ¿Alguien ha depurado ninguna responsabilidad? Continúan mintiendo con una desfachatez infinita. No le echo la culpa a los socialistas. Claro, no, es una desvergüenza infinita, pero sobre todo es un ejemplo de cómo un error que no ha perjudicado a nadie, que no ha costado perjuicio a los derechos de nadie y desde luego no ha costado un solo euro, ha sido asumido con transparencia, se ha reconocido, se han pedido disculpas y se ha depurado la responsabilidad. No lo cometí yo, lo cometió un miembro del comité de campaña y lo reconocimos con integridad, pero que se atrevan todos los días a hablar de ello, los desvergonzados que han perpetrado una fechoría detrás de otra y han protagonizado un escándalo detrás de otro sin haber nunca pedido perdón, acogiéndose a la actuación de los tribunales de justicia, pero presentando en las listas a los imputados por graves delitos que están siendo investigados por la justicia y diciendo que además la justicia es la que debe ser puesta bajo sospecha porque la justicia está sirviendo a los intereses electorales de quienes usan el aparato del Estado con una jerga que en otras latitudes es propia de los enemigos del sistema democrático y del orden constitucional. Es una vergüenza que los canarios no nos merecemos. Eso es cambiar las cosas y la ocasión de poner a cada uno en su sitio es el 27 de mayo. Don Juan Fernando, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Convenza usted a la ciudadanía de que vaya a votar a
a usted como presidente una última intervención, al Partido Socialista, y permítame una adenda muy modesta, ¿no? Es decir, yo no voy a decir que copiar sea un acto, digamos, ejemplar, pero vaya, siempre cuando los alumnos, y usted tiene alumnos, y yo también tengo alumnos, veo, lo que no se puede perdonar es copiar lo malo. Vamos a ver si me explico. Es decir, los copiones, los más censurados o los más censurables son aquellos, primero, que no saben copiar, y segundo, que copian mal, y tercero, que copian lo malo. Pero bueno, entre la ausencia de ideas y un buen copiaje, ¿qué le voy a decir? Yo no lo voy a aprobar al que copia, pero desde luego tiene el mérito de haberse fijado en planteamientos positivos, en planteamientos, digamos, de convicción, en planteamientos de alguna manera, de regeneración política, ¿no? Es lo que le pasó a Ciudadanos. Pero bueno, pero déjeme decirle que he sido yo el que ha introducido este tema con todo el coraje. Sí, y lo hago porque he pasado toda una vida superando exámenes y a pecho descubierto, porque me he hecho a mí mismo, porque he hecho mi carrera académica sin enchufes y porque he superado muchos exámenes en la vida, no solamente sin copiar, sino sin leer. Y ahí está, y lo puede ver cualquiera, que yo hablo de viva voz, sin papeles, mirando a los ojos a la gente, porque tengo las ideas muy claras en el corazón y en la cabeza. Estoy saliendo al paso de los argumentos mendaces, de los argumentos mentirosos, de quienes están instalados en la demagogia, en la indignidad, en la cobardía y en la contradicción de pretender que un error que no ha costado un solo euro a nadie y sin embargo se ha depurado, tenga que ser un asunto en campaña para ocultar sus fechorías que están siendo investigadas por la justicia y que han costado millones de euros a los ciudadanos que nos escuchan y nos han causado grave perjuicio, no solo moral, sino económico, porque hay que pensar en la cantidad de gente de bien que no tiene su oportunidad en esta tierra, porque esas oportunidades están siempre trucadas para los 4 que quisieron hacer su negocio al calor del panal de rica miel en el que algunos intentaron hacer su negocio con el viento. Muy bien, copiar no, imitar bien, sí, lo bueno. ¿Algo más? Dígale al isleño, dígale al canario medio, finalmente, pídale el voto. El 27 de mayo es la ocasión de realizar esa esperanza de cambio que es mayoritaria en Canarias. Todas las encuestas señalan que por primera vez en 20 años el Partido Socialista es el preferido en votos y en escaños. Y su candidato, yo, soy el preferido para presidir el gobierno. Pues yo digo que está al alcance de la mano, solo hay que ir a votar y por eso soy el único que está invitando a la participación. Coalición Canaria y Partido Popular están emitiendo mensajes muy sórdidos y siniestros de disuasión del voto de cambio, diciendo nada va a cambiar, les vamos a dar más de lo mismo. Yo digo a todos aquellos que estén contentos con las listas de espera interminables y con el fracaso escolar y con las tasas de paro muy por encima de las del conjunto de España y estén contentos con estas legislaturas de escándalos que no mejoran sus vidas, que pueden votar a Coalición Canaria y por el Partido Popular. Pero a todos aquellos que creo que son mayoría, y tengo muy claro que son mayoría en Canarias, que estamos convencidos de que los canarios merecemos otra cosa, un gobierno que nos represente con dignidad, que hable de tú a tú al presidente del Gobierno de España y en la Unión Europea, que represente con dignidad a Canarias en la comunidad internacional, que apueste por los derechos de ciudadanía, por la educación, por la sanidad, por los servicios sociales, por el empleo, por la protección del medio ambiente y por un urbanismo al servicio de los ciudadanos y no de los especuladores. A todos aquellos que creen que merecen un gobierno que les tome en serio y no les tome por indocumentados o por tontos con demagogia simplona. A todos aquellos que quieren un gobierno decente e íntegro, que respete el dinero que los ciudadanos nos presten para que cumpla con su objetivo y no para 4. A todos aquellos que creen que otra Canarias es posible, les digo que está al alcance de la mano y que no tenemos que soportar después del 27 de mayo ni un segundo más el maleficio de que cuando los canarios vamos a votar, al final nos salen gobiernos mediocres y gobiernos malos. Podemos hacer un buen gobierno y yo comprometo un buen gobierno y les quiero decir que merece la pena. Pido un préstamo de confianza, no un cheque en blanco, y ese préstamo de confianza lo voy a restituir con intereses, con buen trabajo como he hecho toda mi vida preparándome para el ejercicio de responsabilidades públicas con dignidad. Pido ese préstamo de confianza porque el cambio
que ustedes quieren, es el cambio que yo quiero liderar y está al alcance de la mano y no les voy a fallar. Muy bien, profesor don Juan Fernando López Aguilar, muchas gracias por su presencia en Canal 8, muchas gracias por atender esta entrevista. Y aquí quedamos al servicio de Tenerife, del archipiélago, y quedamos también al servicio de aquello que la ciudadanía decida, que las urnas les sean propicias y que usted y el Partido Socialista obtengan ese no cheque en blanco, ha hablado de préstamo, y los préstamos se controlan, pues vamos a ver ese préstamo y nada más, que repito, que el día 27 se abra un nuevo periodo en la historia de Canarias, venga una nueva luz de futuro. Muchas gracias y hasta después del 27, claro. Muchísimas gracias a Canal 8 por esta oportunidad. Ha sido un placer conversar con usted. Bien, a ustedes, como siempre, desearles lo mejor. Desearles lo mejor es que sean felices en la medida de lo posible. Ser felices en la medida de lo posible, ya lo digo, es atinar en el voto. Que sean libres. Muchas gracias.